En el juzgado de Madrid, una niña de 8 años interrumpió el juicio de su propio padre acusado de un grave delito e hizo al juez una promesa imposible. Si libera a mi padre, haré que vuelva a caminar. Todo el mundo estalló en risas hasta que el juez se levantó por sí mismo. El juzgado de Madrid estaba abarrotado ese martes por la mañana. Se oían susurros en las bancas esperando el comienzo de la audiencia. En la primera fila, una niña pequeña de 8 años balanceaba las piernas que ni siquiera tocaban el suelo. Sofía García llevaba un vestido azul, algo desgastado, y unas zapatillas que ya habían visto mucho uso. Sus grandes ojos vivaces permanecían fijos en su padre, sentado en el banquillo de los acusados. Daniel García era un hombre alto y delgado, con las manos callosas de tanto trabajar como mecánico. Miraba a su hija intentando sonreír, pero la preocupación se leía en su rostro. Las acusaciones que pesaban sobre él eran graves: robo a mano armada en una farmacia. Las pruebas parecían irrefutables: imágenes de cámaras de seguridad, un testigo que lo había visto en el lugar, registros telefónicos que indicaban su presencia en el barrio en el momento del delito. ¿Papá no hizo eso?, murmuró Sofía para sí misma, apretando sus pequeñas manos. El juez Luis Serrano entró en la sala en su silla de ruedas. A sus 52 años, era conocido por su rigor y su sentido de la justicia. Años atrás, un accidente de coche había cambiado su vida, pero sin quebrar jamás su determinación de impartir justicia. Ocupó su lugar detrás del estrado y repasó los documentos que tenía delante. El tribunal examina el caso del Estado contra Daniel García, anunció el juez con voz firme. Señor García, el jurado lo ha declarado culpable de robo a mano armada. Antes de dictar sentencia, desea decir algo. Daniel se levantó lentamente. Señoría, juro, por la vida de mi hija, que no cometí ese delito. Estaba en casa con ella. Jamás haría algo así. Ella es todo lo que tengo en el mundo. Las pruebas dicen lo contrario, señor García, respondió el juez. Este tribunal va a... De repente, una vocecita clara y segura rompió el silencio. Esperen. Todos se giraron. Sofía se había levantado y avanzaba hacia el juez. El abogado defensor intentó detenerla, pero ella fue más rápida. Niña, no puedes interrumpir la audiencia, dijo el juez, aunque con un matiz de dulzura en la voz. Sofía se detuvo justo delante de él y lo miró directamente a los ojos. Me llamo Sofía García. Ese hombre de ahí es mi padre, y no ha hecho nada malo. Si lo libera, haré que vuelva a caminar. La sala estalló en carcajadas. A algunos les pareció enternecedor. Otros negaron con la cabeza pensando que no era más que una fantasía infantil. El fiscal esbozó una sonrisa de soslayo, pero el juez Serrano no se rió. Siguió mirando a aquella niña valiente que no bajaba la mirada. Y entonces algo extraño sucedió. Luis sintió un hormigueo en las piernas, una sensación que no había experimentado en 15 años. Por un instante sus músculos parecieron responder. Se inclinó hacia adelante, se apoyó en los reposabrazos y consiguió ponerse de pie. Permaneció erguido unos segundos antes de volver a caer en su silla sin aliento y desconcertado. Un silencio total se apoderó de la sala. Necesito un receso, dijo el juez todavía en shock. La audiencia se suspende hasta mañana. Esa noche Luis no pudo dormir. Aquella niña tenía algo especial. Y si tenía razón sobre su padre, al día siguiente hizo algo que nunca había hecho. En 25 años de carrera, emprendió su propia investigación. Encontró a Sofía en el centro de acogida donde vivía. Sabía que vendría, dijo ella al verlo. ¿Cómo lo sabías? Porque usted es un buen hombre, y los buenos hombres siempre buscan la verdad.
Sofía lo llevó a un rincón de la habitación que compartía con otras niñas. Debajo del colchón sacó un pequeño pendrive. Mi madre antes de morir escondió una cámara en nuestro piso. Tenía miedo de unas personas peligrosas que vivían en el edificio. El día que dicen que mi padre hizo esa cosa horrible, él estaba conmigo en casa. Todo está grabado aquí. El juez tomó el pendrive con mano temblorosa. Esa noche vio el video. En él se veía a Daniel a la hora exacta del delito ayudando a su hija con los deberes y preparando la cena. Dios mío, murmuró Luis. Este hombre es inocente. A la mañana siguiente tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a reabrir el caso. Luis nunca había trabajado con un niño antes, pero Sofía no era una niña cualquiera. Poseía una inteligencia asombrosa y una determinación que le recordaba a su propia juventud. En los días siguientes formaron un dúo improbable. Juez Serrano, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Por qué está siempre tan serio? Mi madre decía que sonreír le hace bien al corazón. Luis se detuvo en seco. Nadie le había hablado así nunca. Bueno, es que así deben ser los jueces serios e imparciales. Imparcial. ¿Qué significa eso? Significa que no debemos tomar partido. Debemos escuchar a ambas partes. Ah, entiendo. Pero puede ser imparcial y sonreír al mismo tiempo, ¿no? Por primera vez en años, Luis esbozó una sonrisa sincera. Pasaron horas examinando cada documento, cada foto, cada testimonio. Fue Sofía quien notó la primera anomalía. Juez Serrano, mire esto. Este informe del policía fue redactado antes que este otro documento con la prueba. ¿Cómo sabía esas cosas antes de que ocurrieran? Luis se inclinó para ver más de cerca. Tenía razón. El informe del agente Eduardo Vargas había sido registrado incluso antes de la recogida oficial de pruebas. Era muy extraño. Sofía, tienes vista de lince, dijo impresionado. Se pusieron a investigar los antecedentes del agente Vargas. Lo que descubrieron no fue nada tranquilizador. Se habían presentado varias denuncias contra él a lo largo de los años: coacción de testigos, pruebas desaparecidas misteriosamente y en al menos 2 casos sospechas de haber fabricado pruebas falsas. Este hombre es malo. Parece que sí, pero hay que demostrarlo. Luis sabía que reabrir el caso sería arriesgado. Al día siguiente, el experimentado fiscal Marcos Torres se presentó en su despacho. Luis, he oído que estás pensando en reabrir el caso García. Es una locura. Marcos, hay nuevas pruebas. Pruebas. Un video casero y el testimonio de una cría de 8 años. Vas a destruir tu carrera por esto. ¿Y si es inocente? ¿Y si un buen hombre está en la cárcel por culpa de un policía corrupto? Aunque sea verdad, nadie te creerá. Tienes una reputación impecable. No la eches a perder. Luis permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana. En el patio del juzgado, Sofía jugaba con otros niños, pero a menudo levantaba la vista hacia su ventana. Marcos, prefiero perder mi carrera que acostarme sabiendo que no he hecho lo correcto. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro en mi vida. Esa misma tarde, Luis presentó oficialmente la solicitud para reabrir el caso. Cuando se lo comunicó a Sofía, ella saltó de alegría. Sabía que haría lo correcto. ¿Cómo lo sabías? Porque cuando me miras sus ojos, brillan como los de mi padre cuando habla de hacer lo que es justo. Luis sintió un nudo en la garganta. Esa niña estaba cambiando algo en él, algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Estaba sacando su humanidad a la superficie. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabías que iba a conseguir levantarme ese día? Ella sonrió y se encogió de hombros. No lo sabía. Solo sabía que a veces, cuando se tiene mucha fe y se dice la verdad,
ocurren cosas buenas. Eso me lo enseñó mi madre. Tu madre debía de ser una mujer muy sabia. Oh sí, decía que Dios pone en nuestro camino a personas especiales cuando más las necesitamos. Creo que usted es una de esas personas especiales. Esa noche, por primera vez en 15 años, Luis sintió que tenía un propósito más grande que simplemente aplicar la ley. Tenía la oportunidad de cambiar de verdad la vida de buenas personas en busca de justicia. La noticia de la reapertura del caso se extendió rápidamente. Luis y Sofía trabajaban hasta tarde en su casa, preparando todos los documentos para la nueva audiencia. La pequeña había insistido en ayudar y él descubrió que era muy buena organizando los expedientes y detectando detalles importantes. Juez Serrano, ¿tiene algo de comer por aquí? Tengo hambre, dijo Sofía frotándose los ojos. Ya eran más de las 10 de la noche. Claro, voy a calentar una pizza en el microondas. ¿Te gusta la pizza? Me gusta cualquier cosa. En el centro de acogida, no siempre hay suficiente para todos. Luis sintió que se le encogía el corazón. Esa niña había vivido tanto y aún así mantenía la esperanza y el buen humor. Estaban en la cocina cuando se oyó un ruido extraño en la parte trasera de la casa. Parecía que alguien intentaba forzar la cerradura de la puerta. ¿Qué ha sido eso?, susurró Sofía. No lo sé. Quédate cerca de mí, respondió Luis intentando maniobrar su silla de ruedas hacia el teléfono. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre alto y robusto entró. Era el agente Eduardo Vargas armado. Sus ojos estaban rojos de ira. Creía que iban a dejar esta pequeña comedia, dijo apuntándoles con su arma. Agente Vargas, salga de mi casa. Inmediatamente ordenó Luis, intentando mantener la voz firme. Usted no va a darme órdenes, juez. Usted y su pequeña insolente van a dejar de meter las narices donde no les llaman. Usted es un mal policía, dijo Sofía sin mostrar miedo. Mi padre no hizo nada y usted lo sabe. Cállate, mocosa, no entiendes nada de la vida. Tu padre es solo un don nadie que merece estar en la cárcel. No hable así de mi padre, gritó Sofía. Vargas dio un paso hacia ella, pero Luis interpuso su silla. Déjela en paz. Si tiene un problema es conmigo. Ustedes dos son mi problema. Ese estúpido vídeo va a destruir mi carrera. Tengo una familia facturas que pagar. No voy a dejar que me arruinen. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué acusó a un inocente? Vargas soltó una risa amarga. Porque había que cerrar el caso rápido. Mi jefe me estaba presionando. Daniel estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era fácil hacerlo pasar por culpable. Pero tiene una hija, gritó Sofía con lágrimas en los ojos. Y yo también tengo hijos. ¿Creen que voy a compadecerme de otro padre negro en la cárcel? La ira invadió a Sofía. Sin pensar, se abalanzó sobre las piernas de Vargas haciéndolo tambalear. El arma voló por la cocina y golpeó la pared. Furioso, Vargas agarró a Sofía por el brazo y la estampó violentamente contra la pared. Mocosa de mierda, ahora verán lo que les pasa a los que se meten conmigo. Recogió su arma y les apuntó. Luis intentó desesperadamente llegar hasta Sofía, pero su silla no alcanzaba el lugar donde estaba. Por favor, no le haga daño, imploró Luis. Solo es una niña que me está arruinando la vida. Vargas se disponía a disparar cuando unas sirenas rompieron el silencio de la noche. Luces azules y rojas iluminaron las ventanas. Policía, abran la puerta. ¿Cómo lo saben?, gritó Vargas, aterrorizado. Llamé en cuanto oí que forzaba la puerta, respondió una voz desde la ventana. Era el señor Wilson, el vecino de Luis, con el teléfono en la mano. La puerta principal se abrió y varios policías entraron en la casa, armas en ristre. Suelte el arma y manos a la cabeza, ordenó el sargento. Vargas miró a su alrededor
comprendiendo que no tenía escapatoria. Soltó el arma y levantó las manos. ¿Están bien los dos?, preguntó el sargento acercándose a Luis y Sofía. «Estamos bien», respondió Luis, logrando por fin llegar hasta Sofía para abrazarla. La niña temblaba, pero cuando levantó la vista hacia él, sonrió. «Lo hemos conseguido, juez Serrano. Ahora todo el mundo sabrá la verdad». Llegó el día de la nueva audiencia y el tribunal estaba abarrotado. La detención del agente Vargas había sido noticia en toda la ciudad, y muchos querían saber qué ocurriría con el caso de Daniel García. Cuando Luis entró en la sala, todos se quedaron boquiabiertos. Caminaba apoyado en un bastón, avanzando lentamente pero con determinación. Los hormigueos en sus piernas habían vuelto desde la noche en que Sofía lo defendió, y poco a poco estaba recuperando el uso de sus músculos. «Buenos días a todos», dijo Luis al situarse detrás del estrado. «Este tribunal se reúne para reexaminar el caso del Estado contra Daniel García». Daniel estaba en el banquillo de los acusados, pero esta vez un rayo de esperanza brillaba en sus ojos. Sofía, sentada en primera fila, llevaba el mismo vestido azul, pero lucía una sonrisa de confianza. Este caso comenzó, Luis ha sido reabierto, debido a nuevas pruebas surgidas después del primer juicio. Pruebas que demuestran no solo la inocencia del acusado, sino también la conducta inaceptable de un agente de policía. El fiscal, diferente al de la primera audiencia, se levantó. «Señoría, el Estado reconoce la validez de estas nuevas pruebas y retira todos los cargos contra el señor García». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Además», continuó Luis, «este tribunal ha recibido pruebas que demuestran que el agente Eduardo Vargas falsificó pruebas y redactó informes falsos, no solo en este caso, sino en varios otros a lo largo de los años. Estas pruebas han sido remitidas a las autoridades competentes». Luis miró fijamente a Daniel. «Señor García, en nombre del sistema judicial, le pido disculpas por lo que usted y su hija han tenido que soportar. Ningún hombre inocente debería vivir una pesadilla así». Con lágrimas en los ojos, Daniel se levantó. «Gracias, señoría. Gracias por creer en mi hija y por buscar la verdad. Quien merece su agradecimiento es su hija. Ella nunca dejó de luchar por su inocencia». Luis golpeó con su mazo. «Este tribunal declara a Daniel García totalmente inocente de todas las acusaciones. Caso cerrado». La sala estalló en aplausos. Sofía corrió a los brazos de su padre, que la levantó y la hizo girar. «Lo hemos conseguido, papá. Lo hemos conseguido». «Sí, mi princesa, lo hemos conseguido». Padre e hija se acercaron a Luis, que bajaba del estrado con la ayuda de su bastón. Juez Serrano dijo: «Sofía me prometió que me dejaría terminar el milagro». «¿Qué quieres decir?». «Ya camina, pero todavía necesita el bastón». «Puedo intentarlo de nuevo». Luis sonrió y asintió. Sofía puso sus pequeñas manos sobre las piernas de él y cerró los ojos unos instantes. «Ya está», dijo retrocediendo. Luis sintió sus piernas más fuertes que nunca. Lentamente soltó el bastón. No cayó. Se mantenía de pie, solo, sin apoyo. Un profundo silencio invadió la sala. Luego estallaron aplausos y lágrimas al mismo tiempo. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó él, emocionado. «No he sido yo, hemos sido nosotros. Cuando la gente buena se une para hacer lo correcto, ocurren cosas increíbles». 3 semanas después, Luis visitó a Daniel y Sofía en su modesta casa. Habían encontrado una vivienda gracias a una asociación conmovida por su historia. «Juez Serrano», exclamó Sofía al verlo corriendo a abrazarlo. «Hola, pequeña, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Papá ha recuperado su trabajo en el taller y yo empiezo en un colegio nuevo la semana que viene». Luis le entregó un ramo de flores a Sofía. «Estas son para la tumba de tu madre. Quería rendir homenaje a la mujer que crió a una niña tan valiente y generosa».
Gracias, juez Serrano. Mamá habría estado muy feliz de conocerlo. Daniel se acercó y le estrechó la mano. Juez, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. No tiene que agradecerme nada. Ustedes me han enseñado que la justicia no es solo una cuestión de leyes y reglamentos. Trata sobre las personas y sobre hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Cuando Luis se fue, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era aquel magistrado frío y distante. Se había convertido en un hombre que había comprendido que la verdadera justicia viene del corazón y que a veces los milagros ocurren cuando menos te lo esperas, gracias a las personas más improbables. Y cada vez que pasaba por delante del juzgado, recordaba las palabras de una niña valiente: libere a mi padre y haré que vuelva a caminar. Ella había cumplido su promesa y él la suya. A veces la justicia no nace de las pruebas, sino del coraje de creer en lo que nadie más ve. Sofía demostró que hasta el más pequeño de los corazones puede tener la fuerza para cambiar un destino. ¿Y usted cree que los milagros pueden ocurrir cuando menos se los espera? Hola a todos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando. ¿Qué les ha parecido esta historia? Por favor, déjenme saber su opinión en los comentarios. De todo corazón deseo que siempre estén bien y que la paz los acompañe a ustedes y a sus familias. Y por supuesto, si alguno de ustedes tiene una historia fascinante que quiera compartir, este es el espacio para hacerlo. Anímense a contarla para que todos podamos escucharla. Un fuerte abrazo.